¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Jesús Faría, constituyente, economista, con estudios de posgrado en Economía Internacional, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, miembro de la Dirección Nacional del PSUV y también es miembro de la Comisión de Economía Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás? Aquí vamos, optimista ante la situación difícil que estamos viviendo, pero optimista. Hace 2 meses el país consolida un proceso de estabilización política e institucional con la elección o reelección del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, los venezolanos seguimos esperando respuestas y soluciones. En cada uno de estos momentos se anunciaron acciones para solventar, enfrentar la crisis económica. ¿Qué está pasando, Jesús? ¿Qué está pasando que todavía los venezolanos no vemos respuestas y soluciones? Yo podría decir, en primer lugar, se trata de una de las mayores crisis en el ámbito de la economía de toda nuestra historia. Las razones ya las hemos ubicado. Algunos no coinciden con la tesis de la guerra económica. Yo estoy convencido de que es una realidad. Hay un ataque interno contra la moneda, contra el abastecimiento, contra la producción, contra la distribución de los alimentos, e internacionalmente un bloqueo ilegal, inaudito, criminal por parte del gobierno. Un bloqueo comercial, un cerco financiero terrible. Adicionalmente está la bancarrota, el quiebre del modelo rentista, y ante eso nosotros hemos hecho esfuerzos muy importantes para contrarrestar los efectos, para superar la crisis, los embates de esos procesos. Jesús. Bueno, se han hecho esfuerzos importantes en materia de estímulos de la producción, en la búsqueda de nuevos contactos para nuevas relaciones económicas internacionales. Se ha desarrollado un importantísimo esfuerzo en función de reactivar la industria pública, que son cabezas muy importantes de todas las cadenas productivas de nuestro país. Se han realizado también esfuerzos para estabilizar variables macroeconómicas claves como la cambiaria, los precios. Ahora aquí tenemos que llegar a la conclusión necesariamente de que lo que hemos hecho no ha sido lo suficiente y muy probablemente tampoco ha sido lo adecuado. Esto reclama una rectificación. Yo creo que se anunció un nuevo comienzo. Se anunció un nuevo comienzo, y con la constituyente, que tú la mencionaste, hace poco existían también grandes expectativas. El primer tema era la paz, la democracia, preservarla, así como también la soberanía, que estaba muy asociado a ello, pero la base de todo este proyecto político de la revolución, la base de la tranquilidad, del sosiego y de la convivencia pacífica, es la economía. Precisamente por eso es que la guerra económica atenta contra la economía. Entonces no puedes aspirar a garantizar de una manera sostenible la paz, la democracia y la soberanía si no tienes fortalezas económicas. En la Comisión de Economía muchas veces lo planteamos. Ocupémonos con mayor fuerza, démosle una apertura al debate, a la discusión, para la búsqueda de soluciones al tema económico. Un decreto para impulsar un amplio diálogo constituyente, con el objetivo de diseñar no solamente un plan, sino construir una visión económica para el país. Hace un año. Sin exclusiones. Los problemas hace un año no eran tan graves como ahora, lo cual por supuesto no justifica el hecho que hayamos postergado el debate y las decisiones, pero ahora existe una situación, un nivel de agudización y exacerbación de los problemas, sobre todo el problema inflacionario o hiperinflacionario, que eso golpea de una manera terrible a toda la población. La gente sigue percibiendo demoras, indecisión, postergación. Próximamente se instala el Congreso, el 4º Congreso del PSUV, ahora a finales de este mes.
desde el partido, ¿qué se puede hacer para impulsar, acelerar la toma de decisiones en el campo económico que contribuya a frenar la hiperinflación, a recuperar el crecimiento, a devolverle el bienestar a los venezolanos? Me responden cuando regresemos de los comerciales. Bueno, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Jesús, sobre la necesidad de impulsar medidas en el campo económico. Viene el Congreso del PSUV, incluso desde la Constituyente hay una renovación de sus liderazgos. ¿En qué medida el fortalecimiento político de la revolución puede ayudar a recuperar el crecimiento y el bienestar? Sí, yo diría que deberíamos aprovechar la ofensiva política que experimenta y que encabeza el chavismo desde la Asamblea Nacional Constituyente, desde su elección, para también abonar el terreno de tal manera de que las medidas económicas que se adopten tengan los resultados esperados, sean apoyados por el pueblo para medidas de la urgencia y de la profundidad que amerita la coyuntura económica del país. Se requiere de un gran respaldo político y de un consenso muy importante en la opinión pública. Para eso, grandes instituciones como la Asamblea Nacional Constituyente, que ahora bajo el liderazgo del camarada Diosdado Cabello va a una gran ofensiva, va a la calle, va a proyectarse como una gran asamblea popular en sintonía con las expectativas del pueblo, con las grandes necesidades de la población, y la principal es la economía, no la podemos evadir esa responsabilidad. El PSUV está consciente, el próximo Congreso del PSUV está consciente de que la prioridad para los venezolanos es el tema económico. Y el Congreso y el partido, más allá del Congreso, que es un momento de su vida interna muy importante, también. Nosotros tenemos semanas discutiendo diferentes temas a nivel de la base, cientos de miles, millones de militantes debatiendo, pero en términos de la militancia revolucionaria, que es estableciendo tesis y garantizando su cumplimiento en la medida que lo permite el marco legal, el marco político, garantizando su cumplimiento con las masas populares. Y ahora hicimos una elección de delegados que van a llevar un debate a el seno del Congreso del partido, y hay temas que son fundamentales. Hay 7 líneas de acción: el tema de la soberanía, que es de vital importancia, no lo podemos descuidar, el poder popular, la paz y, entre otros, por supuesto también el socialismo como nuestro rumbo histórico, pero el tema real, actual, absolutamente concreto, la economía. ¿Qué vamos a hacer con la economía? ¿Cómo vamos a resolver los grandes problemas de la economía? ¿Con qué actores lo vamos a hacer? ¿Qué estamos esperando? Esos son temas del Congreso del PSUV. Tú ya has planteado algunas sugerencias, algunas recomendaciones que tienen que ver con el control cambiario o la política cambiaria, la política fiscal, la política monetaria, la política de inversiones, las alianzas con el sector privado nacional e internacional. ¿En qué medida el Congreso del PSUV o un sector del PSUV deba abandonar algunas posiciones dogmáticas con respecto a la economía y plantearse medidas necesarias, urgentes? Mira, hay un debate muy amplio y en ese debate hay conclusiones, por lo menos provisionales, bien interesantes. Una de ellas, y luce elemental, pero es importante que estemos conscientes de eso, es que esta situación es insostenible y que hay una situación, un escenario de crisis que genera una repercusión gravísima sobre la población, y nosotros como revolución tenemos que actuar. Y que pues, la primera es una amenaza a la estabilidad. ¿Qué es ser revolucionario en estos momentos? Bueno, algunos podrían decir, bueno, levantar las consignas del socialismo, por supuesto, que eso es ser revolucionario. Y otros podrían decir, vámonos a la formación ideológica. Y bueno, yo siempre he sido uno de los principales adherentes de esa tesis. Y otros podrían decir, vámonos a unas marchas. Y eso es indispensable para garantizar la estabilidad política, sin la cual no puede haber nada. Pero no hay una política revolucionaria real si nosotros no estamos en capacidad de solucionar los problemas. Claro.
a la población, y el principal problema es ese. La economía, y medidas? dentro de la economía los precios, que hacen estragos. ¿Qué medidas hay que tomar? Por ejemplo, sobre la política cambiaria, ¿qué se puede hacer, en tu opinión? ¿Qué se debe hacer? Yo creo que ese es el eje central de cualquier política económica. Casi todo lo que ocurre en economía, en términos negativos, gravita en torno a la variable cambiaria. ¿Cuántas divisas tenemos? ¿Cuál es el precio de la divisa? ¿Cómo se asignan las divisas en la economía? Y observamos, los precios aumentan y denunciamos que eso es producto de una guerra económica, porque la manipulación y la fijación de una tasa de cambio absolutamente arbitraria repercute sobre la población, y con el propósito develado de ello. Además que genera enorme fortuna para los que manejan esa información. Si eso es así, obviamente nosotros tenemos que concentrar buena parte de nuestro esfuerzo en modificar. Aquí estuvo un asesor del presidente Raúl Castro. Aquí estuvo un asesor del presidente Raúl Castro y señaló que los controles, si bien en un momento dado fueron necesarios, la permanencia de los controles en el tiempo ocasiona distorsiones profundas en la economía y genera corrupción e ineficiencia. Es así. Las coyunturas cambian, y cambian las circunstancias que obligaron a la adopción de ciertas políticas, y cuando ese escenario se modifica y tú mantienes las políticas, se genera un rezago, se genera un efecto absolutamente contrario a lo que tú estás diciendo. ¿Por qué no se toma una medida para flexibilizar, desregularizar? Bueno, no sé los motivos. Uno podría especular. ¿En el PSUV hay consenso con relación a esta medida? A consenso. ¿O se van a imponer los sectores más dogmáticos? No sé si... ¿Y van a acusar esta medida de neoliberal? Eso es una buena pregunta, porque el cambio en el esquema de la política monetaria, de la política cambiaria, valga la repetición, es absolutamente imprescindible. Si nosotros decimos que hay un dólar paralelo que está haciendo estragos y la política que tenemos para combatir eso no sirve, obviamente tenemos que hacer un ajuste a ese respecto. Cerrar los ojos ante eso es lanzarnos nosotros hacia una aventura que va a constituir en una derrota política para nosotros con motivo de la profundización de la crisis. Para mí eso está muy claro. No sé qué piensan otros compañeros, pero tarde o temprano se va a tener que tomar esa decisión. ¿Qué hubiera sucedido si nosotros hubiéramos adoptado esa decisión hace un año? Esta situación no hubiera escalado de esa naturaleza. Hubiéramos podido combatir la guerra económica con un mayor grado de eficiencia, porque eso es lo que mide la eficiencia de la política. ¿Cómo nosotros derrotamos a quienes están conspirando contra la revolución? Ahora, la reflexión va en dos direcciones, y me permite esta explicación. Nosotros tenemos que tumbar el dólar paralelo para eliminar el foco fundamental de la hiperinflación. Cualquiera que te diga que tiene una fórmula para combatir la inflación te tiene que explicar esa relación. ¿Cómo va a hacer para tumbar el dólar paralelo? Los que están defendiendo el control de cambio tienen que explicarme cómo el control de cambio, que ha existido 15 años, no puede derribar esa especulación cambiaria, sobre todo en los últimos 2 años. Y también me tienen que explicar cómo es que defienden un sistema que a través de la corrupción ha generado concentraciones de capital absolutamente inauditas e inmorales. También me tienen que explicar por qué defienden un sistema que genera una especulación y a su vez sirve de soporte material para los especuladores de los precios, los que golpean a la población venezolana. Porque el que defiende en estos momentos el esquema de control no hace otra cosa sino ponerle a la mano en bandeja de plata a los especuladores, a los que desarrollan la guerra económica, un arma fundamental para seguir golpeando a la población, para seguir apropiándose de los recursos del pueblo y sobre todo para tratar de doblegar a la revolución bolivariana. De tal manera que ese discursito de que el control de cambio es algo absolutamente revolucionario es una farsa, de las mayores que ha habido en los últimos tiempos. Se aferran no solamente a un dogma, y esto es altamente sospechoso,
No es un dogma que se están aferrando, ojalá que fuera un dogma. Se aferran a un escenario que es la fuente de ingresos más importante de grandes especuladores y la fuente de perturbaciones de nuestro desempeño en la sociedad. Eso por una parte. Proponemos la liberación cambiaria porque en estos momentos es la única forma de quitarle el arma de la especulación cambiaria a quienes atentan contra los venezolanos y quienes atentan en contra de la revolución. Y ojalá pudiéramos explicarla. Y un último comentario, porque tú me preguntaste sobre el tema del Quiero que me hagas neoliberalismo. ese último comentario cuando regresemos a los comerciales. Bueno. Ya venimos con un tercer segmento. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Jesús, me ibas a explicar por qué no es neoliberal levantar el control de cambio. Mira, el neoliberalismo no se puede banalizar tanto. Este debate es tan importante. El neoliberalismo es un sistema, es una doctrina que apunta al orden social, político y económico y que trata de poner en las manos de las grandes corporaciones el control y la dirección de toda la sociedad. Ahora, ¿en qué mente puede caber que una medida cambiaria que libera la tasa de cambio puede definir? ¿Acaso no tenemos un presidente? ¿No tenemos una Asamblea Nacional Constituyente? ¿No tenemos empresas importantísimas en nuestra mano? ¿No tenemos relaciones internacionales de tal importancia para definir un sistema como revolucionario, dirigido por un gobierno socialista y banalizar tanto este tema que es tan profundo? Ahora, liberar la tasa de cambio, normado por el Estado, sin que el Estado tenga que quemar divisas allí, ¿qué nos va a permitir? Que los que ahora transan al dólar paralelo lo hagan en condiciones mucho más transparentes, en condiciones donde el mercado se encargue de establecer la tasa de cambio. Pero fíjate lo que ocurre, eso nunca va a subir y se va a mantener sobre todo al nivel del dólar paralelo. Al comienzo obviamente irá para allá, porque es una realidad, son las expectativas que nosotros mismos hemos permitido que eso se consolide por la inacción. ¿Tú aceptas que el mercado es un factor fundamental para regular Mira, la economía? En China es un socialismo de mercado. Y en Vietnam, ellos hablan de la consolidación de un mercado socialista. El mercado existió mucho antes que el capitalismo y el mercado existió mucho después que el capitalismo desaparezca. Ahora, en todo caso, ese mercado va a ser mucho más eficiente bajo las actuales circunstancias. Yo no soy promotor de mercado, pero lo elemental en política es dar respuestas concretas, no romanticismo ni discurso, respuestas concretas a las situaciones concretas. ¿Cómo vamos a bajar la tasa de cambio? Hay otra opción que me la presenten, es la dolarización, es el control de cambio. Ambas cosas han fracasado. Es un mercado libre que nosotros podamos controlar y que el mercado mismo se encargue de hacer algo mucho más razonable que la arbitrariedad que nos están imponiendo. Ahora otra cosa, algunos dicen, no, eso no va a servir. Por supuesto, eso por sí solo no va a servir. No te quepa la menor duda, estamos en terapia intensiva. Al enfermo no lo vas a levantar con una aspirina. Tienes que darle un conjunto de atenciones, tú tienes que aplicar políticas fiscales, tienes que aplicar políticas monetarias, impedir el dinero inorgánico, su inyección en la economía. Tienes que recuperar la producción. Tienes que elevar la producción petrolera que nos abastezca a nosotros de divisas. ¿El rol del sector privado? Se requiere de un programa integral donde el sector privado va a tener que jugar un papel protagónico y están dispuestos a hacerlo, porque eso depende de su prosperidad. Ellos no pueden irse del país, tienen sus empresas acá. Los verdaderos productores, los que están aplicando sus inversiones en el área productivos. Tienen un compromiso con el país, no es con la revolución con el país, eso es lo que nos interesa, que produzcan. Entonces tú requieres de un conjunto de medidas donde lo social tiene que ser fundamental. No podemos dejar de poner el acento en lo social para hacer cualquier compensación ante un costo que pueda generar cualquiera de estas medidas. Pero tiene que ser una política social eficiente, sin corruptelas, sin derroche,
Eso es lo que dice el presidente Nicolás Maduro, que seamos cada vez más eficientes. Y la acción política, se habla siempre, no, porque es una guerra económica, no convencional, y se requieren instrumentos no convencionales para actuar. Bueno, por supuesto, y por eso hemos estado en la calle con el partido, y con eso, por eso hay unión cívico-militar, y por eso hay una tremenda ofensiva comunicacional. Pero sin una medida y sin un programa económico no podemos resolver. No tiene sentido. El tema económico. Y un último comentario, no podemos postergar las decisiones económicas. El daño, el costo político es excepcionalmente, extraordinariamente elevado. Los que tienen temor frente a cualquier costo que pueda generar una medida económica como la que se está proponiendo, dos cosas le decimos. En primer lugar, tenemos fortaleza suficiente para compensarlo en lo social. Y en segundo lugar, y lo más importante, no hay costo mayor que el que estamos sufriendo nosotros en estos momentos. De tal manera que dejemos la charlatanería de un lado, que están fundamentados en dogmatismos, por eso es que es charlatanería, y aboquémonos a hechos concretos. Lenin decía, el marxismo es el análisis concreto de la realidad concreta. ¿Cómo vamos a solucionar los grandes problemas del país? Despojémonos, pues, de cualquier gringola, de cualquier prejuicio, de cualquier concepto absolutamente errado y vayamos a lo concreto. Y eso es lo que está demandando el país. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gobierno revolucionario van a dar resultados concretos a esta situación tan difícil. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por este análisis situacional. Hasta pronto. Ojalá. Suerte. Gracias. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.